Hola, muy buenas, soy Walter Beigu y quiero exponer algunos argumentos contra las leyes de inanición, que son todas aquellas que traban el comercio de compra-venta, específicamente de alimentos, que es lo que está pasando actualmente en Rusia. Suponte que yo, para incentivarme a mí mismo a ser independiente de la producción de comida, dejo de comprar alimentos en el supermercado y digo, bueno, ahora voy a depender de mi propia producción de alimentos. La consecuencia es que voy a llegar a una desnutrición aguda o voy a morir de hambre. Y por otro lado, si yo soy el que produce alimentos y los dejo de exportar, los dejo de vender, el resultado es que también me voy a quedar sin comida, porque no voy a tener cómo financiar la estructura para producir alimentos. Esto es así porque en el primer escenario, donde me quiero incentivar a ser independiente y producir mi propia comida, no tengo los conocimientos, no tengo el capital para pagar a los empleados, no tengo fertilizantes, no tengo la tecnología, no tengo la tierra, ni siquiera sé si tengo los elementos individuales necesarios para que me haga feliz eso. A lo mejor no voy a tener el temperamento para perseverar en ese camino. Y del lado del exportador sí tengo el mismo problema. No voy a tener el capital para financiar fertilizantes y todo lo que conlleva organizar, producir alimentos de manera masiva. No voy a tener el capital porque no estoy vendiendo, lógicamente. No es lo mismo sociedad que país, pero ponerle a nivel país es muy similar, no más que no es por voluntad individual que yo me quiero independizar, sino porque hay un criminal, un tirano, que en este caso se llama Putin, que me impide ejercer mi derecho individual a la libertad, que se articula con el comercio, del libre comercio. Del lado del país que importa, las consecuencias son que en función del poder adquisitivo del individuo, o va a pasar hambre, si no lo puede comprar el alimento que subió de precio, porque hay menor cantidad, o va a poder ahorrar menos o consumir menos otros bienes o servicios. Si ahora ahorra menos, hay menos capital para producir en el futuro o para hacer grandes compras en el futuro. Y si ahora consume otras cosas menos, tenés una caída en la rentabilidad de otras empresas, de otras industrias, que se traduce en un recorte de personal o en un recorte de costos, porque está bajando la rentabilidad. Del lado de los importadores. Del lado de los exportadores, lo mismo que las empresas que ahora venden menos. Del lado de los importadores, recorte de personal, hasta finalmente quiebran, digamos, incluso hasta que lleguen a quebrar. Y eso nos perjudica a todos. ¿Por qué? Porque la libertad es naturalmente la variable que más produce igualdad de todas. Esto es así porque si vos tenés, por ejemplo en mi caso, que no tengo nada para empezar a producir alimentos, es decir, tengo una desventaja natural con las personas que ya vienen de una familia que tiene experiencia, que ya tienen empleados, ya tienen las máquinas, van a heredar las tierras y todo lo demás, a pesar de que yo no tengo nada para producir alimentos y me costaría mucho empezar de cero y no tengo ganas, puedo tener comida gracias a las ventajas naturales de personas que entran en libre competencia en la sociedad. Esas personas, a cambio de que yo satisfaga sus necesidades, que son hacerse ricos, enriquecerse, van a satisfacer mi necesidad, que es de conseguir alimentos. De esta manera, mi desventaja natural para producir alimentos queda complementada con las ventajas naturales de ellos en el comercio, de libre competencia. De esa manera, cuando vos prohibís o limitás o regulás el libre comercio, ya sea prohibiendo las importaciones y exportaciones, o subiendo impuestos, o metiendo trabas, dificultando la producción de comida de la gente que tiene ventajas naturales para producir comida o para lo que sea, aunque lo que compete este video son las leyes de inanición, que por supuesto que se llaman leyes de seguridad alimentaria, leyes para proteger a la felicidad de los... Ponen el nombre que quieres, pero son, en realidad lo que producen es un perjuicio sobre las personas que quieren proteger en lugar de un beneficio sobre las personas que quieren proteger. La consecuencia va a ser una reducción de la calidad de vida, del poder adquisitivo de todos. Porque las personas que tienen una ventaja natural, eh, les estás poniendo trabas. La típica de cuanto más producís, más impuestos te cobran. De esa manera, las ventajas naturales de los miembros vecinos que vos tenés en la sociedad, vos ya no las podés aprovechar. O la pueden aprovechar los que tienen más ventajas, pero los más desaventajados no, porque no logran conseguir el poder adquisitivo necesario para acceder a las ventajas naturales del resto de los miembros de la sociedad. Porque al haber menos abundancia o más escasez, sale mucho más caro. Entonces tienen que empezar a reducir consumo. Entonces, en resumen,
La próxima vez que alguien les diga a ustedes, vamos a prohibirles importaciones, por ejemplo, con el propósito de fomentar la industria nacional, ustedes ya saben que eso no les conviene porque los están privando de aprovechar las ventajas naturales de los competidores del exterior, en detrimento de todos en la sociedad, no solamente de vos, sino de las personas a las cuales vos ya no vas a poder comprarles porque vas a tener que pagar un alimento más caro y de peor calidad que antes. Por otro lado, para, digamos, entender mejor esto de las ventajas naturales, Herbert Spencer en su texto Estática Social explica, imagina que tenés una persona que es muy agresiva, por un lado, una persona que es muy creativa por el otro, y una persona que, digamos, que vive en una zona donde hay un clima propicio para el cultivo de alimentos. Digamos que la persona que es agresiva se dedica, a cantar. La persona que es muy creativa se dedica a pelear y el que es bueno produciendo alimentos se dedica a la construcción. Ese escenario es menos eficiente que en el que la persona que es agresiva se dedica al deporte y a competir en cualquier cosa. Es menos eficiente que si la persona creativa se dedica a crear contenido o a hacer canciones o películas o a actuar o lo que sea. Y la persona que vive en un lugar con el ambiente propicio para cultivar se dedica a cultivar. En el primer escenario vos tenés peleadores, artistas y casas, digamos construcciones, propiedades raíces, pero de menor cantidad y de menor calidad que en el segundo escenario, donde tenés grandes peleadores, buenos artistas y muy buena comida. Y te faltan las casas, pero bueno. Lo que pasa cuando vos trabas las importaciones y las exportaciones, y no solamente tenés el componente de la utilidad, que es que a nivel economía todo es todo más abundante y de mejor calidad, sino que la persona que es agresiva, la persona que es agresiva va a sentirse feliz al hacer ejercicio de su agresividad, de competir contra los demás, de pelear, de ir al choque, de ganarle el resto, ¿viste? El que hace ejercicio de su creatividad y tiene una enorme facultad creativa también siente felicidad, y el que tiene ventajas naturales para cosechar y quiere hacer dinero, hace ejercicio de su deseo de hacer dinero aprovechando lo que tiene, las tierras y el clima que tiene. Es decir, individualmente son más felices. Y eso es lo que te dice Herbert Spencer. La felicidad es el resultado del ejercicio de las facultades individuales en la proporción justa. Si vos no ejercitas para nada o poco tus facultades principales, sean artísticas, de agresividad, introvertido, extrovertido, lo que sea, no experimentás felicidad sino disconfort. Si las ejercitas en exceso, lo que experimentas es fatiga en vez de felicidad. Y que si las ejercitas en la media justa es felicidad. Bueno, esto tiene una relación con lo que dice Bastiat de aprovechar la ventaja natural de los demás, porque justamente la agresividad es la ventaja natural de la persona que se dedica a competir y a pelear. El sentido de la creatividad es la ventaja natural que tiene el artista en cuestión, y las condiciones climáticas es la ventaja natural que tiene, bueno, el deseo de ser rico aprovechando el clima, digamos, las condiciones climáticas de la tercera persona son las ventajas que tiene esa persona particular. Entonces, en la búsqueda de su felicidad nos benefician a todos. En las regulaciones hay un sacrificio moral y hay un sacrificio utilitario. Vivimos más pobres y menos felices, porque nos obligan a hacer cosas para las cuales individualmente no estamos hechos. Porque se me ocurre la escuela, por ejemplo. Si vos no tenés una gran tendencia a la obediencia, no vas a ser feliz obedeciendo a tu profesor o al director de la escuela. Si no tenés una tendencia natural por un sentimiento geométrico, digamos, un sentido geométrico, no te va a gustar la matemática, no te va a gustar la geometría. Si no tenés uno artístico, no te va a gustar música, no te va a gustar plástica, teatro, etc. Si no vas a tener ganas de hacerlas tampoco. Porque la especie, más allá de la cultura, tiene ciertos elementos como pulsiones, freudianamente hablando, que cuando se ejercitan, vos sentís placer. Como por ejemplo el sentido del hambre, no te lo sacas imaginándote la comida, la sed, tomando agua, o las pulsiones sexuales imaginándote nada. Llevándolas a cabo en la vida real es que sentís la felicidad. Necesitas comer, tomar agua, tener relaciones y pelear, o crear arte, o lo que sea. Entonces vos, al ejercitar cosas para las cuales no tenés grandes facultades, vos innatamente no experimentás felicidad, y además no sos bueno y no lo producís en cantidad y en calidad comparado con alguien que sí. Entonces ahí es donde se pierde la abundancia. Bueno, esto es todo. Es una breve exposición. Y recuerden a no quejarse si el día de mañana algún tirano, a cambio de una porción de comida, atropella tu libertad individual. Si es que no defendes la libertad como te corresponde hacerlo en este momento. Y bueno, nos vemos en la próxima entrega.